Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Es el movimiento musical que marcó a las generaciones de esa época. Si estabas en los 15 grandes de Siempre en Domingo, estabas en los 15 grandes de México. Las disqueras hicieron un dinero impresionante. El otro señor que grabó la canción no estaba muy feliz conmigo, ¿no? Que una vez me jalaron tanto mi oreja que se despegó, mi oreja se despegó de acá atrás. Tomaba sola, me drogaba sola. Salía a las 4 o 5 de la mañana a conseguir droga. Me deprimía muchísimo y probaba, ya sabes, de todo. Pastillas. Pues yo no me daba por vencida, ¿no? Yo decía, yo quiero que viva. No hay manera de que siga viviendo. La muerte de mi marido fue algo que me hizo pedazos. Considerada como una de las etapas más esplendorosas de la balada romántica en México, la década de los 80 marcó el surgimiento de cantantes y compositores que hoy gozan de fama y reconocimiento internacional y forman parte de la memoria colectiva. Pero, ¿quiénes fueron las estrellas que forjaron esta época gloriosa de la música popular en México? ¿Qué historias los envolvieron más allá de los reflectores? Abuso de poder, egolatría, rompimientos familiares y hasta adicciones son tan solo algunas de estas y hoy son reveladas por sus propios protagonistas. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de ídolos de los 80. Bienvenidos. Mientras que en Estados Unidos figuras como Michael Jackson, Madonna, Prince, George Michael y Whitney Houston eran las estrellas más influyentes de la música en los años 80, en México tenía lugar el auge de la balada romántica con voces como las de Lupita D'Alessio, Napoleón, Manuela Torres, Felipe Gil, Marisela, Dulce, Estela Núñez, Yoshio y Cristal, entre muchos otros intérpretes y compositores. La década de los 80 no fue solo época de intérpretes, fue época de compositores, fue época de arreglistas, fue época de gente que salía tú grababas un disco y eran 10 canciones nuevas. Fue cuando tuvo su gran auge la música romántica, sobre todo, fue la que predominó, con tantos y tantos intérpretes, hombres y mujeres, incluso grupos que a lo mejor no eran lo máximo en cuanto al talento, pero aportaban. Es el movimiento musical que marcó a las generaciones de esa época. Con los años 80 surgió una camada de intérpretes, autores, compositores y músicos que gracias a los programas de radio y televisión alcanzaron enorme popularidad en todos los niveles y hasta los lugares más recónditos. Radio Éxitos, Radio Variedades, Radio Cañón y Radio 1000, entre muchas otras estaciones, dieron amplia difusión a la balada romántica, a los cantantes y las canciones. Había muchos programas musicales, o sea, desde que empezaba la mañana, ya tenías en la mañana un programa para cantar. Si tú te pones a revisar la radio, hay muchos cantantes de hoy que, mira si no será importante la década de los 80s, que están grabando música de los 80s. O sea, la verdad es que yo creo que marcamos un parteaguas en la música. A pesar del poder de la radio, fue la televisión la que impulsó en definitiva el ascenso de esta generación de ídolos musicales. Siempre en Domingo, conducido por el presentador Raúl Velasco, fue el programa de variedades musicales más importante de la época, descubridor y promotor de muchas producciones musicales y figuras de la canción. En Siempre en Domingo, que Pati debe recordar, me hacían burla, ¿no? Que yo era parte del staff, porque
yo perdí la cuenta de programas que hice. Siempre en domingo atraía como panal a las abejas, porque alguien cantaba, componía. Decía, pues sí, lo hago en Siempre en Domingo, ya la hicimos, ¿no? Y iban en busca mía. Mi presentación fue en el 76, fui lanzamiento de Siempre en Domingo, del señor Raúl Velasco, y bueno, un cóctel de presentación precioso, muy lindo. Salimos con Flauta de Pan y me lanzaron en su programa y a partir de ahí empecé a trabajar un montón, hasta la fecha. Lo que pasa es que con don Raúl Velasco podías estar desde cumplir 3 domingos hasta a lo mejor sí ir varios domingos, dependiendo mucho de cómo estuviera el elenco, de cómo estuviera la programación, de tu disquera, de una serie de cosas y por supuesto también de él, ¿no? De que él autorizara que estuviéramos presentes o vigentes dentro de su programa. Un semillero, considero yo, no nada más de compositores, sino de intérpretes, de arreglistas, de músicos. Si estabas en los 15 grandes de Siempre en Domingo, estabas en los 15 grandes de México y posiblemente de América Latina. Fue justamente por el enorme semillero de artistas que surgían de las emisiones de Siempre en Domingo que Raúl Velasco abrió más espacios en la televisión para difundir a estas estrellas de los 80. Entre ellos, el Festival OTI, un certamen de canciones nacido en 1972 y que desde entonces había dado a conocer numerosos intérpretes que con el tiempo se consagrarían como grandes ídolos. Yo pienso que todos los artistas que tuvimos la oportunidad de tener éxito en los 80s, como que dejamos una época importante en la música en México, porque realmente todo lo que eran los festivales OTI, todos los programas musicales, las giras que hacíamos en los programas importantes, es algo que la gente no olvida. El OTI siempre estuvo lleno de magia, era otra manera, era otra época, pero era una etapa de aprendizaje muy padre. Pues el Festival de la OTI era el evento del año, ¿no? Para los medios de comunicación, para los compositores, para los cantantes, para las compañías disqueras. Era como el momento de sacar lo grandioso que uno tenía. Todo el mundo estaba esperando con ansia ese Festival OTI, porque iban a surgir figuras como surgieron, que actualmente son íconos en la música. Yo también participé en ese festival y canté una canción de Guadalupe Trigo y también gané como el mejor intérprete en dicho festival. El Festival OTI empezó a dejar de interesar a la industria porque empezó a ser la segunda versión de Valores Juveniles. Además de los baladistas, la década de los 80s marcó el furor de agrupaciones musicales como Parchís, Menudo, Timbiriche, Los Chamos, Flans y Pandora, entre otros. Durante la década de los 80, la industria musical discográfica tuvo su mayor auge comercial gracias a la difusión que la televisión y la radio hicieron de sus intérpretes y de sus canciones. Los discos de acetato de 33 revoluciones por minuto y los cassettes con 10 o 12 canciones por lado eran fabricados por millares para cubrir la enorme demanda del público. Sin embargo, al final de los 80, la llegada del disco compacto, que mejoraba la calidad del sonido y economizaba los materiales de producción, lejos de beneficiar a la industria, marcó su paulatina decadencia. Un ocaso que llevó a las disqueras a dejar de invertir en nuevos talentos y proyectos musicales, debido a la piratería. Con los 80s, pues vimos una evolución en la parte de la música por todo la aportación de los que componen el mundo musical. El arreglista, el compositor, el productor, las casas disqueras, que en aquel entonces promovían a sus artistas y los manejaban con tanto esmero que cada artista era un proyecto importante. En aquel entonces la industria disquera fue próspera. Hacer la portada, hacer todo lo de adentro, era un arte. Había un departamento específico de arte muy grande y muy importante dentro de una disquera. Era muy glamoroso. Los 80s fueron muy glamorosos. La gente que trabajaba en la disquera con el artista y con el productor, ¿no? Era como un trío dinámico que hacían las cosas y funcionaban muchísimo.
Y la forma, donde se ha cambiado mucho es la forma de promocionar a los artistas, ¿no? Muchísimo. Antes se casaban con un artista y lo apoyaban hasta el final, ¿no? Hoy en día, pues te digo, se ha vuelto más informal, ¿no? Pues está padre tu disco, vamos a sacarlo, a ver el otro, y el otro, y el otro. Todas tendríamos entre 18, 20, 22 y parecíamos de 40 porque el maquillaje era cargadísimo, los vestidos eran con lentejuelas, pedrería. Yo me acuerdo haber tenido un vestido que pesó 7 kilos. Tú veías cómo se preocupaban por ti. Ahí lo que valía realmente era el cantante, ¿no? Las canciones, los músicos, ¿no? Eran músicos de primera vista, de primera lectura, o sea, les ponías un papel y lo leían. Tocaban tomas completas porque no se podía editar como en las computadoras. Hoy yo extraño violines, extraño metales, extraño esas grandes orquestas que tú las oías en el disco. Hoy lo queremos sacar todo de un sintetizador que yo entiendo que abarata un disco, eso es cierto, pero también es cierto que disminuye la calidad. Y es que a mediados de los años 80, las compañías de electrónica, Sony y Philips, comenzaron a comercializar en los Estados Unidos un nuevo dispositivo de almacenamiento de información digital. Era el CD, el Compact Disc, un disco de 12 centímetros de diámetro capaz de almacenar grandes cantidades de música e imágenes. Para la industria discográfica mexicana, que adoptó esta novedosa tecnología hasta finales de los 80s, representaría millones de dólares de ganancia debido a su bajo costo de producción y a su gran calidad auditiva. El negocio más grande de las disqueras es cuando salió el CD. Todo el mundo teníamos los acetatos, los viniles, y todo el mundo queríamos cambiar y tener esos discos que no se rayaban en CD, ¿no? Digital, donde ya se oía sin el scratch famoso de ese disco, sin ruido, sin que se rayara. Entonces lo teníamos en CD, todo fue donde las disqueras hicieron un dinero impresionante, porque no tuvieron que invertir en producciones nuevas, sino que nada más fue sacar lo que ya tenían, ¿no? Pero la velocidad con la que la tecnología electrónica superaba sus propias novedades hizo que la industria discográfica afrontara terribles e irreversibles consecuencias, marcando así su lento y paulatino camino hacia la desaparición. Empezaron a sacar los CDs grabables, empezaron a hacer esto, y es donde empezó a partir la piratería. Que antes no existía la posibilidad de tener un disco o una canción que te gustara, a menos de que compraras el disco. Las propias disqueras, algunos ejecutivos propiciaron la piratería para poder tener otro canal de venta, y ese canal de venta venía con ingresos libres de impuestos, y lo que empezaron en forma inconsciente se les volvió un monstruo. Hay mucha piratería porque ya se la bajaron del internet, entonces pues no encuentro la manera de que la disquera gane para poderme seguir apoyando. Yo creo que esa es la gran diferencia entre los 80s y hoy. Puedo hablar, por ejemplo, de que si en aquel entonces un artista que yo hice vendió 4 millones de copias, ¿no? Hoy en día ese mismo artista que sigue vigente vende 50,000, 60, 70,000, 100,000 si bien le va. La industria del disco tiene que ver mucho con que los artistas que se formaron en los 80s no sigan vigentes. Mario Pintor, ¿dónde está? Estela Núñez, la propia Alondra, no sé. La caída fue tan grande de la pirámide que se llevó a todos. Ahora las disqueras tienen que fusionarse para también tener parte de las cosas en vivo de los artistas que firman nuevos. La piratería es hoy un problema que persiste y que poco a poco sigue llevando a la industria discográfica a la extinción. Luis Miguel inició lo que sería su exitosa carrera artística en los años 80 con el disco 1 + 1 = 2 enamorados. Durante los años 80, figuras como Manuela Torres, Napoleón, Prisma, Estela Núñez, Imelda Miller y Franco, entre muchos otros intérpretes, vivieron sus más grandes momentos de éxito. Sin embargo, en lo íntimo y personal, cada uno tuvo que sortear sus propias tragedias. Ganadora en 1973 del Festival OTI Internacional con el tema «Qué alegre va María», Imelda Miller llegó a la década de los 80 con una trayectoria artísticamente bien cimentada. Sin embargo,
En la intimidad pasaba por constantes crisis depresivas debido a las vejaciones y humillaciones que desde su juventud había recibido de sus parejas sentimentales y que desde entonces la habían llevado a vivir el alcoholismo y la drogadicción, una condición que en el pináculo de su carrera afectó gravemente su imagen pública. Que yo tenía severos problemas de drogadicción. Una persona cuando toma alcohol y está frente a un público, pues se le nota, ¿no? Entonces ella se notaba. Llegaba y enojada y a tirar cosas y a aventar cosas y a pelearse. Llegué con copas a trabajar. Me voy al piso y no estaba yo hasta el gorro. Sí traía yo mis copetines, tomaba sola, me drogaba sola. Salía a las 4 o 5 de la mañana a conseguir droga. Varias veces Imelda Miller logró vencer el alcoholismo y las drogas. Salir de ello. De pronto te decía, llevo 6 meses que no he tomado una copa, no he probado una droga. Y de pronto te la encontrabas y ya había vuelto a recaer. Le pedí con toda mi alma a Dios que me sacara de las drogas y del alcohol, porque yo ya no podía más. Yo llegaba a mi casa, yo ya no tomaba con nadie, tomaba sola, me drogaba sola. Gracias a Cristo, porque se volvió cristiana, dejó todas sus adicciones. Temas como El último verano, Te voy a enseñar a querer, Acaríciame y A la que vive contigo hicieron de Manuela Torres una estrella de la balada romántica desde los años 70. Pero fue en los años 80 donde la también llamada mujer que nació para cantar alcanzó su clímax artístico mientras enfrentaba una dolorosa experiencia: la muerte de su hijo a los 2 meses de nacido. Y yo decidí tenerlo aquí porque yo quería que fuera mexicano mi niño. El niño no tenía los pulmones desarrollados. Según el doctor decía que por eso no podía lograrse. Estuvo en el hospital el bebé mucho tiempo. Yo decía, yo quiero que viva. No hay remedio, no hay manera de que siga viviendo. Fue muy doloroso porque también yo creo que hubo un cierto de negligencia médica. Nos entregaron al niño martirizado. Pero la pérdida de su hijo no sería el único drama que Manuela Torres viviría en los años 80. Su matrimonio con Guillermo Diestel se vino abajo en medio de un violento escenario. Sí hubo maltrato, sí hubo agresión y sí hubo también una forma psicológica de hacerle a uno sentir menos mujer. Dejé todo, dejé casa, dejé ropa, me fui con lo poquito que tenía. No estaba logrando lo que yo quería en mi vida como mujer ni como artista. Durante varios años Manuela Torres desapareció de la estela artística hasta que en los 90s, estable emocionalmente, decidió volver a cantar. Cuando regresé fue muy difícil porque no fue, ya llegué, ya estoy aquí, ya cambiaron las cosas, ¿no? Cambiaron cosas de música, cambiaron las personas y tuve que luchar muchísimo. Que el público es fiel a ti, fiel al artista, ¿no? Es como si fueran parte de ti, como tus familiares. Así. En los 70s, Estela Núñez fue la primera baladista en grabar temas del compositor Juan Gabriel. Sin embargo, sería en los años 80 cuando su voz impactaría con temas que se volvieron emblemáticos de la época. Entre ellos, Ódiame, Por amores como tú, Una lágrima y vivir sin ti. Esta última, con la que obtendría un rotundo pero polémico triunfo en el Festival OTI de la canción de 1979, sobre el tema Al final, de Emanuel. Impresionante ver, tanto en el estudio como cuando salíamos de gira, en los estadios o en los eventos masivos en que eran 8 o 10 mil personas, pues coreando los temas de Estelita. De verdad era impresionante. En una cima de una carrera donde colocaba canciones de éxito tras éxito, competía evidentemente con otras cantantes en su momento, pero se distinguía porque, como digo, ella es poseedora de una voz con un timbre de voz excepcional. Pero mientras cosechaba triunfos, Estela Núñez también vivía una dramática historia.
Mientras se hallaba embarazada, sufrió un accidente casero de consecuencias traumáticas. Estelita, al bañarse, se cayó en el baño, se resbaló. Creo que cayó así. Entonces se atrofió el niño y se le vino el parto luego. Todavía le faltaba, no mucho, serían semanas, pero se le vino. Y ya el niño nació con el golpe aquí. Y pues chiquito y todo mundo opinó que operarlo, los doctores. Lo operan de acá y lo atrofian de otras partes de abajo. Y el niño empezó a desarrollarse no muy normal, porque después no tenía sensibilidad en las piernas para abajo. Muy doloroso, ¿eh? Enfrentarse a la incapacidad motora de su hijo hizo que durante varios años Estela Núñez se dedicara en cuerpo y alma a sus cuidados. Imagínese una pena de esa magnitud, con su fama que ella tenía y todo eso. Y fue una verdadera madre, porque no le dejó la cruz a nadie. Ella sola batallaba con él hasta para atenderlo, cuidarlo. Se lo llevó 1 o 2 veces, no recuerdo, hasta con el Señor de los Milagros para entrar de rodillas con él. Pero esta intención no la compartió con quien era su esposo, Ignacio Aguilera, quien se sintió desatendido como pareja, rompiendo toda relación matrimonial. Le faltó al compadre mucha comprensión para ella, bastante, porque hubiera comprendido que tras los compromisos que tenía de cantar, más la cosa del hijo, caray, se necesita mucho carácter para sacar la vida adelante. Al final, el destino recompensaría la tenacidad y fe de Estela Núñez, dándole a su hijo la oportunidad de caminar por su propio pie. Que ahora ya camina con muletas es una ventaja, y que se vale por sí mismo. Estela Núñez regresó a los escenarios con el mismo éxito y cariño que su público le brindó en los 80s. A lo mejor no en el auge que yo tuve en esos años, pero la verdad te digo, mira, el pastel es muy grande y si la gente te sigue viendo, te sigue yendo a ver cantar, es por algo, ¿no? Sigo grabando, sigo presentándome, no lo hago todavía mal. Espero en Dios que cuando ya sienta yo que ya no lo deba de hacer, obviamente lo voy a dejar de hacer. Durante los años 80, cantantes como José José, José María Napoleón, Camilo Sesto, Rafael, Julio Iglesias, Roberto Carlos y Manuel, entre otros muchos que ya tenían una larga trayectoria musical, consolidaron sus carreras. En los 80, el cantante de origen cubano Franco Iglesias alcanzó su mayor hit musical interpretando el tema Toda la vida, una composición del músico italiano Lucio Dalla, quien le había cedido los derechos de esta canción. Franco no imaginaba entonces que Toda la vida lo enfrentaría por décadas con el cantante mexicano Emmanuel, quien también grabó la canción asegurando haber sido él quien la convirtió en un éxito discográfico. Y esta es la verdadera historia, no hay otra historia. Esta es la única historia y es la última vez que yo creo que voy a mencionar esta historia. Toda la vida me la trae Mildred Villafañe en este cassette que se llama Viaggi Organizzati de Lucio Dalla. La canción número 1 se llamaba Tutta la vita. Cuando yo la oigo, digo, wow, this is me. Este soy yo. Aquí está Franco. Es una cosa entre guaracha y rock. Esto está fantástico. Lo que recuerdo es que lo primero que oí en el radio fue Franco con la voz y con la canción de Toda una vida. Y luego escuché a Manuel. Yo lo que te puedo decir es que yo llegaba, por ejemplo, a una emisora de radio y me decía, aquí no quieren que pongan tu canción, ¿no? Quieren que pongan la otra. Me di cuenta que efectivamente el otro señor que grabó la canción no estaba muy, muy feliz conmigo, ¿no? La circunstancia favoreció a Franco. Pero bueno, Franco fue pues nada más cantante de una sola canción. Y Emmanuel, hombre, está impresionante. Qué bueno que por lo menos un tema, porque hay gente que no tiene ninguno. ¿Sí me explico? Entonces yo prefiero que por lo menos me recuerden con un tema que para mí fue importantísimo
y que fue verídico que no haber tenido ninguno. El hecho de que toda la vida se colocara en primer lugar a nivel nacional por 30 semanas fue un éxito muy grande. Toda la vida supuestamente vendió más de 1 millón de copias. En los 80, una intérprete de frágil figura pero de cristalina voz cautivó al público, no solo por su singular tonalidad vocal, también por el ejemplo y entereza que como persona mostró siempre ante la adversidad. Ella era Gaudelia Díaz Romero, conocida artísticamente como Cristal, una joven invidente que pese a nunca haber conocido la luz del día, proyectaba un notable sentimiento a través de sus canciones, describiendo las cosas más hermosas de la vida. Cristal fue una intérprete y compositora que cobró relevancia en los 80, pero los éxitos de Cristal no fueron casuales. Fueron el resultado de su optimismo y lucha en contra de la incapacidad marcada desde su infancia. Bueno, el hecho de haber nacido ciega y haber sido la segunda hija ciega de una familia grande, te hace de alguna manera como tener una misión diferente, porque lógicamente empiezas por visitar muchos médicos, tu vida se convierte en un ir y venir a hospitales, cirugías. Cuando yo tenía 4 o 5 años de edad, yo hablaba de medicamentos, de anestesias generales, de cirugías. Un mes era tomar la presión de los ojos, al siguiente una cirugía en un ojo, y al otro mes otra vez otra cirugía en el otro ojo, y así, al grado de que, pues mi infancia, sin embargo, los tiempos que estaba fuera del hospital, los disfrutaba. Era yo muy feliz porque jugaba como todo niño. Cristal fue la segunda hija ciega procreada por sus padres, una circunstancia que la llevó a adaptarse desde el primer día a una vida a contracorriente y entre penumbras. Por casi una década, permaneció internada en una escuela para alumnos especiales. Habíamos puras chicas ciegas. Yo ingresé ahí a los 5 años, estuve 9 años ahí y bueno, fue un aprendizaje muy profundo, fue difícil. Ya dentro de esa casa había un grupo de religiosas que la verdad, y perdón que lo vuelva a decir, eran gente pues muy duras, muy descorazonadas, muy rígidas para sus castigos. O sea, digo, pegarle a una niña, y no solo hablo por mí, de 5, 6, 7 años, bañarla a las 6 de la mañana con agua fría porque se hizo pipí, y pegarle mojada, y castigarte, jalarte las orejas, y vaya, yo creo que no es de un ser humano normal, perdón, pero lo voy a decir toda mi vida. Y si ofendo a la iglesia, pues que me perdonen, pero yo voy a decir lo que yo viví, porque eso es lo que viví. Y fue muy difícil. O sea, una niña se murió de pulmonía fulminante por lo mismo, porque nos bañaban con agua fría. Yo recuerdo que una vez me jalaron tanto mi oreja que mi oreja se despegó de acá atrás. Entonces, tuvieron que curarme. Ellas le dijeron a mi mamá que me hicieron daño los aretes, y no es cierto, porque no se me había dañado el lóbulo de la oreja, se dañó atrás. Por tanto jaló, nos hizo tal costra que se despegó. Entonces me tuvieron que curar hasta que volvió a pegar la oreja. No obstante los maltratos vividos durante esa época de interna, tras cumplir el ciclo de enseñanza y aprendizaje y estar a punto de regresar al hogar de sus padres, Cristal comenzó a experimentar una sensación de afecto y nostalgia por aquel entorno. Fíjate que me pasó un poquito el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo, porque después de 9 años me costó mucho trabajo aceptar que yo tenía que irme de ahí, que ya mi ciclo se había cumplido y que yo ya iba a ser una hija de familia. Eso sí, en menos de un mes yo ya me había acostumbrado a mi vida de familia y era muy feliz, y por nada de este mundo iba a regresar aquí. Hoy, pese a su irreversible ceguera, pero gracias a su enorme talento, Cristal sigue siendo una figura musical entrañable y admirable de la década de los 80s. Hija de la actriz Josefina Echanove y hermana del actor Alonso Echanove, María del Sol, cuyo verdadero nombre es Marisol de las Mercedes, inició su carrera en la música ochentera ganando el premio a la mejor intérprete en el Festival Yamaha, en Japón. En México, sin embargo, al igual que sus contemporáneos, tuvo una destacada participación sobre el escenario debido a su potencial de voz. Desde que empecé a cantar vi eso, que la gente se impactaba con la voz. Y yo veía que cuando yo cantaba la gente decía, wow,
o sea, se impresionaban. Entonces yo decía, pues esa voz, yo quiero que la escuchen en muchos lados. Pero María del Sol, quien en 1986 alcanzó su mayor auge como intérprete con el tema Un Nuevo Amor, enfrentaría una doble batalla en el ámbito profesional y personal. Yo te puedo decir que en los 80s fue el auge de mi carrera como cantante, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de probar la fama y de padecerla, porque en mi caso no fue nada más disfrutarla, fue padecerla. Y es que además de dar la batalla por alcanzar un lugar y un nombre dentro de la música ochentera, María del Sol tuvo que lidiar con su propia imagen física, una condición que la llevaría a ser adicta a las anfetaminas. Fui delgada, fui talla 5. ¿Sabes lo que es una mujer que mide 1,68 de hueso? No cosa chiquita, sino de hueso. Y probaba, ya sabes, de todo. Pastillas, tomaba anfetaminas. No era yo quiero ser delgada y era talla, ¿sabes? Cuando me sentía siendo talla 9, me sentía obesa, talla 9. Estaba perfecta, no era gorda. Estaba perfectamente para mis huesos, mi estructura, mi altura, todo era perfecta. Fue hasta tocar fondo que María del Sol hizo frente a la adicción que padecía por las anfetaminas y reivindicó su exitosa carrera. Casi me medio muero con tomar pastillas, ¿no? Y ni siquiera necesitaba tomar esas pastillas. Amaba cantar. Entonces, de alguna manera comprendía que era algo que se tenía que dar, pero que yo tenía que estar bien firme, ¿no? Sabía que Dios me había dado una voz. Varias estrellas que brillaron en los 80 han intentado regresar para revivir las glorias musicales que les dieron fama y fortuna hace más de 30 años. Pocos lo han logrado, como Sonia Rivas, quien alcanzó la cumbre de su carrera con el tema No Soy Como Tú. Pero cuando estaba en lo más alto, dejó todo por amor a un hombre y por fundar una familia. Me enamoré fuertemente de un hombre que justamente él teniendo una disquera, siendo un hombre que conocía perfectamente bien este medio, él sabía lo que me estaba pidiendo, ¿no? Él sabía que era muy difícil combinar un matrimonio, una vida de pareja, con alguien que tiene que estar viajando constantemente, aviones, carreteras, hoteles, es muy difícil. Entonces, bueno, decidimos que era momento de retirarme y de formar una familia, ¿no? En ese momento me retiro de los escenarios, me comprometo a formar una vida, a formar un hogar, a establecerme, a echar raíces, ¿no? Pero la gente llama y pregunta y quieren que vayas y dices que no, y sí es muy feo, muy feo, muy triste. Me costó muchas lágrimas. Veía a mis compañeros que seguían haciendo cosas y saliendo en un montón de eventos y todo, y yo me mantenía al margen, ¿no? Pero la sorpresiva muerte de quien había sido el gran amor de su vida enfrentó a Sonia Rivas a una soledad para la que no estaba preparada. Entonces, tras 20 años de ausencia de los escenarios, decidió volver para dar un nuevo motivo a su existencia. La muerte de mi marido fue algo que me hizo pedazos, pero pedazos. Entonces, decidí en julio del 2012 retomar nuevamente mi carrera. Yo creo que en lugar de estar aquí en la casa, sana, dejando que los años pasen, pues me tengo que poner a hacer cosas, ¿no? Aparte yo feliz de hacer lo que más amo, que es cantar. Han regresado los que tienen que regresar. Los que trabajan realmente fuerte hoy en día son las gentes que vienen de los 80s. Los que tienen conciertos, fechas, todo ese tipo de cosas, son la gente que viene de los 80s, no los chavitos nuevos. Semillero de artistas, de compositores, de cantantes, de estrellas e ídolos, fue la década de los 80. Una época de nostalgia, moda y canciones inolvidables. Tuve la fortuna de pertenecer a una generación preciosa, ¿no? Pasan los años y valoras cada cosa que te pasó en toda esa época y que no sabes valorar en su momento. Una época maravillosa que nunca voy a olvidar, que obviamente me marcó ahora sí que para toda la vida. Los 80 son como que es un tatuaje para todas las generaciones de esa época, porque es su punto de identidad. Yo lo veo en los bailes, en los conciertos, en fin. Los ochenteros se notan, parece que tiene la bandera de decir, hey, yo soy ochentero, y están orgullosos de ser ochenteros.
Yo soy Atala Sarmiento y esto fue la historia detrás del mito de ídolos de los 80. Hasta la próxima.